Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Saludos reiterados, hermanos. Vamos a nuestras Biblias. Primera carta de Juan. Primera de Juan 4, 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Oramos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, la cual es preciosa para nuestras vidas. Es una lumbrera que nos guía en medio de momentos de oscuridad. Ella es también de aliento, de exhortación para nuestras vidas. Ella nos corrige cuando nos desviamos, nos reprende cuando necesitamos ser reprendidos, nos consuela, también nos instruye. En esta hora nos acercamos, Señor, a ti por medio de tu palabra, la cual tú revelaste, y pedimos que tú la bendigas, que pueda tener un efecto profundo, contundente en cada uno de nosotros, y que también llenes nuestro corazón, nuestra vida de disposición para obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía el hermano Jorge, el título del mensaje es un llamado al discernimiento espiritual. Si nos damos cuenta, es el tema que aborda el apóstol Juan acá. Es algo de lo cual ya él también ha hablado, pero ahora lo retoma. Recordemos que el estilo de Juan es un poco como que circular. Cuando uno parece que él iba avanzando en su argumento, pues muchas veces retrocede para hacer un énfasis y otra vez vuelve a avanzar. Por eso vamos a ver que muchos temas son recurrentes en la carta. Él los toma, prosigue a otro tema y luego entonces muchas veces retrocede y vuelve a tomar ese tema para tal vez verlo desde un ángulo diferente o reafirmarlo. Y en este caso el tema principal de esta porción en la cual vamos a meditar es el discernimiento espiritual. Vivimos en una época saturada de voces espirituales. Conversaba con mi esposa hace unos días y contrastando, por ejemplo, Costa Rica y Cuba, y estamos dentro de la misma región, un mismo idioma, culturas semejantes. En Cuba el evangelio ha crecido mucho, hay muchas iglesias cristianas, hay un auge importante, pero también uno de los desafíos en Cuba para la expansión del evangelio, y con lo cual tenemos que lidiar en ese contexto, es con la santería y las religiones afrocubanas, que está muy arraigado también desde el punto de vista cultural. Sin embargo, es algo que no se palpa tanto acá, en el contexto costarricense. Aquí se palpa más bien una comunidad religiosa y que se hace llamar cristiana. He estado investigando algunas fuentes y es interesante porque menos del 1% de la población costarricense se manifiesta atea. Prácticamente el ateísmo como ideología no existe en esta nación. Aproximadamente un 2 o un 3% se considera agnóstico o no está apegado a ninguna religión, pero no se considera tampoco ateo. Es como
Bueno, el gnosticismo sí es una mezcla de religión, pero algunos, ese por ciento, ¿cómo lo explico? Es como que se mantienen en el margen. No son religiosos, no pertenecen a ninguna asociación religiosa, pero tampoco son ateos. Es como que se quedan ahí en el medio. Y más de un 95%, aproximado un 95%, se declaran cristianos. Alrededor de un 55% católicos y el resto, 1% que ha ido en crecimiento de año tras año, es el sector evangélico. Por eso no nos va a extrañar que en este contexto, en una conversación cotidiana, en cualquier encuentro, alguien le diga Dios le bendiga, ¿verdad? Forma parte de la cultura. Sin embargo, no quiere decir que un cristianismo cultural sea un cristianismo bíblico. Porque tal vez eso nos puede llevar a mal pensar de que ya todos en este país son cristianos. Pero recordemos, un cristiano no es el que dice que es cristiano o que es cristiano. Un cristiano es el que se asemeja a su Señor Jesucristo en la manera en que vive. Ese es un verdadero cristiano. Por lo tanto, por eso es que hablo de diferentes voces espirituales. Nos encontramos ahora en las redes muchos grupos también de cristianos. Es como que el cristianismo se ha puesto de moda. Pero me preocupa que el cristianismo se tome como una moda o una corriente cultural más y que al final estemos tan lejos de la palabra de Dios y de nuestro Dios que es santo y nos conformemos a un cristianismo cultural. Innumerables maestros en la actualidad hablan en el nombre de Dios, entre comillas, citan a Dios, supuestamente siguen a Dios, pero no todas esas voces provienen del Espíritu Santo y aquí nos va a llevar el apóstol Juan. La misma confusión que había en los días del apóstol Juan cuando los falsos maestros o falsos profetas negaban la verdad sobre Cristo, persiste hoy en la sociedad. Incluso en sociedades que se hacen llamar cristianas, en los medios, en el internet y hasta en la música cristiana que está de moda, que cuando uno escanea las letras, son letras con mensajes antropocéntricos, el hombre en el centro y Dios para complacerme a mí. Eso no es una letra cristiana. Una letra cristiana es la que exalta a Dios y al Señor Jesucristo y demanda del creyente que se alinee con la santidad de Dios y le honre. No es una letra cristiana, no es un mensaje cristiano el que menciona a Dios, el que incluye a Dios, a veces como un gancho. Un mensaje cristiano es el que honra a Dios y está de acuerdo con su palabra. Por eso Juan nos llama con urgencia a discernir los espíritus, y así se refiere él, a probar si lo que oímos y creemos proviene realmente de Dios. Por eso el gran peligro de la iglesia, o uno de los grandes peligros de la iglesia cristiana, es que se convierta en una iglesia que no discierne, en una iglesia ingenua, en una iglesia falta de entendimiento, al punto, a mí me preocupa mucho cuando estoy predicando la Biblia, estoy compartiendo la Biblia y las personas, los hermanos me estén mirando y eso es bueno, puede ser una seña de que están prestando atención, pero me preocupa que no estén interactuando con la palabra para incluso comprobar si lo que yo estoy diciendo es de acuerdo a Dios o me lo inventé yo. Por eso cuando escuchamos a alguien predicar, incluyéndome a mí en primer lugar, miremos si lo que está diciendo es de acuerdo a Dios. Porque nosotros nos reunimos como iglesia para escuchar palabra de Dios, no invento de hombres. La fe en Cristo encarnado y la dirección del Espíritu aseguran discernimiento y victoria sobre el engaño. Y voy a repetir otra vez esta frase. La fe en Cristo encarnado y la dirección del Espíritu, en mayúscula, hablo del Espíritu Santo, aseguran discernimiento y victoria sobre el engaño.
Vamos a ver en el versículo 1 cómo comienza Juan. Y quiero que miren el versículo 24 del capítulo anterior. Quiere decir el versículo que está anterior a este versículo 1 del capítulo 4. Porque miren cómo termina el capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu, en mayúscula, que tienen ahí ustedes en su Biblia, que nos ha dado. Luego cuando vamos al versículo 1 del capítulo 4, que es donde estamos, dice, amados, y otra vez Juan les habla con este cariño, con este amor. Amados, no creáis a todo espíritu, en minúscula, ¿verdad? Entonces no es el mismo espíritu del cual terminó hablando en el capítulo anterior. Terminó hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y ahora se refiere a espíritus que no son de Dios. Dice, si no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí hay una exhortación al discernimiento en este primer versículo 1. A Juan le preocupaba como pastor que amaba a su rebaño, que la iglesia fuera tan ingenua que se estuviera dejando arrastrar por los falsos maestros, por los falsos profetas. Por eso el versículo 1 comienza con un mandato negativo. Hay una negación allí. Dice, no creáis a todo espíritu. No sean tan ingenuos. Y la construcción lo que está diciendo es, por favor, dejen de creer a todo espíritu. Juan no está diciendo que ellos estaban en peligro de ser engañados, sino que ya estaban cediendo a ese engaño. Ya algunos de ellos eran tan ingenuos que estaban creyendo a las falsedades de los falsos predicadores de la época, de los falsos profetas, que lo que buscaban era adeptos y no conversos, porque ni siquiera ellos eran verdaderos creyentes, eran farsantes encubiertos dentro de la iglesia para provecho personal. En estos días veía en las redes un pastor que tiene una doctrina muy sana, es muy celoso, y él usa las redes para, entre otras cosas, advertir al pueblo de Dios sobre estas cosas. Y él citaba a 10, mencionó por nombre, yo no los voy a mencionar aquí, no es lo más importante, a 10 predicadores que hoy están de moda en Latinoamérica, pero que son falsos maestros y falsos predicadores. Y él los mencionó a cada uno por nombre y dijo, cuidado con estos hombres y estas mujeres que son falsos predicadores. Y es interesante cómo muchos salieron en defensa de esos maestros. Y eso es preocupante, porque es creyentes que se están tragando el anzuelo, siguiendo doctrinas de hombres que lo que hacen es entretener a la gente con sus artimañas, con su elocuencia, pero no son verdaderos expositores de la palabra de Dios. Su propósito no es exaltar a Dios, sino exaltarse a sí mismo. Tienen muchos seguidores y muchos de ellos tienen miles y hasta millones de seguidores. Siempre que escuchamos una enseñanza como de parte de Dios, que pretende venir de Dios, debemos preguntarnos si esa enseñanza declara plenamente a Cristo, porque Cristo siempre es el centro para nosotros evaluar si una predicación, si un mensaje viene de Dios o no. ¿Tiene respaldo en la Escritura eso que estoy escuchando? No dar crédito inmediato, sino discernir. Discernir lleva reflexión. Discernir implica un poco de desconfianza. Cuando yo escucho o voy a escuchar a un nuevo predicador, yo voy con las alarmas encendidas. Y yo voy con las alarmas encendidas en dos sentidos. Yo voy con la disposición en mi corazón a ser guiado a la palabra y por la palabra, por medio de ese predicador o maestro, y yo quiero ser nutrido, pero al mismo tiempo yo tengo la alarma encendida porque yo voy comprobando si lo que esa persona está de acuerdo a la Biblia o no. Y oro al Señor también. Y cuando cuando estamos frente a alguna enseñanza que nos puede parecer dudosa, pues seamos cautelosos allí.
Y hay entonces un mandato positivo. Cuando él dice, no creáis a todo espíritu, sino probad, es decir, disciernan los espíritus si son de Dios, dice, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Pero cuando dice, probad los espíritus, está diciendo eso, desconfíen, pero al mismo tiempo prueben, pongan a prueba a ver si esa enseñanza que viene de parte de esa persona es de acuerdo a la palabra o no. Y el término que usa probac es el término que se usaba también para la época para probar los metales con ácido. Desde hace mucho tiempo se usaba esta técnica de probar si un metal es puro en su consistencia por medio de un tratamiento con ácido. Y el ácido y la exposición de ese metal al ácido va a revelar si el metal es puro o no. Si tiene la calidad que se espera o no. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos una enseñanza, cuando escuchamos una alabanza. Porque hay alabanzas que son muy melodiosas, muy pegajosas, se prenden muy bien a nuestros sentidos, pero que cuando uno las somete a prueba, no pasan la prueba. Porque tienen al hombre en el centro y no a Dios en el centro. Desarrollemos, hermanos, el hábito de preguntar cuando escuchamos un mensaje supuestamente de parte de Dios. ¿Esta enseñanza se alinea con lo que dijo Jesús y los apóstoles? Ahora, aquí hay un problema. Si yo no sé lo que dijo Jesús y los apóstoles, si yo no soy un estudioso de la Biblia, si yo no escudriño la palabra, yo estoy desarmado ante los ataques de los falsos maestros. Por eso otra vez siempre la exhortación es, hermano, amemos este libro, leamos este libro, estudiemos este libro, para entonces poder obedecer este libro, para poder incluso discernir los falsos espíritus. Y ahí está la razón de la exhortación de Juan, una realidad triste, pero una realidad que nos acompaña desde el primer siglo del cristianismo, desde el origen, desde el inicio del cristianismo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos dice, multitud de ellos han salido por el mundo. Están por doquier, por todas partes. Y lo más peligroso es que tienen apariencia de piedad. Parecen ser personas de Dios. Lo aparentan, pero no lo son. Ya lo había advertido el Señor cuando en Mateo 24 dijo así a sus discípulos, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Dice que van a ser hasta falsos prodigios y señales. Entonces tampoco es suficiente de que digamos, no, sí, esa persona viene de Dios porque mira lo que hace. Hasta sana. Hasta hace esto o aquello. Mire cuánto le siguen. No puede ser que no esté en la verdad, pero es que esa no es la prueba. La prueba no es cuántos le siguen. La prueba no es cuán popular es. La prueba no es cuál elocuente es. La prueba no es cuántas veces menciona a Dios y a Jesucristo. La prueba es si lo que está diciendo está de acuerdo al Evangelio y a la palabra de Dios. Esa es la prueba. No subestimemos, hermanos, la influencia del error en nuestro entorno. No lo subestimemos. No subestimemos la influencia negativa que una falsa doctrina encubierta puede tener sobre la iglesia. Y no solamente hablando de falsos maestros que a veces se levantan dentro de la misma congregación, como era este caso, sino hoy en día están en auge en las redes. Oiga, uno ve cada cosa en las redes. Y personas que con la mejor de las intenciones están buscando guía espiritual y entran a los grupos de cristianos y hacen una pregunta y usted ve los consejos que le dan, distorsiones totales, y a uno le duele en el corazón que personas que se hagan llamar maestros de la palabra usen la palabra para pretexto y lo que estén haciendo es desviando y confundiendo a las personas lejos de
edificarle, porque ellos mismos están lejos de Dios. Por eso versículos 2 y 3 nos lleva a un criterio doctrinal para discernir. ¿Cómo yo voy a discernir sin la palabra? Porque muchas veces cuando hablamos de discernimiento solamente estamos pensando en que hay un don de discernimiento de espíritu del cual habla la Biblia. Y entonces tal vez usted diga, no, es que hay personas en la iglesia que tienen el discernimiento. Aquí es un llamado a toda la iglesia a discernir. No está hablando del don del discernimiento de espíritu, donde al parecer se refiere a un don que Dios da a ciertas personas, como a Él le place, de que tienen una habilidad para detectar el error y la falsedad. Pero aquí está apelando a toda la iglesia, a todos los creyentes, porque todos los creyentes podemos discernir si lo que estamos escuchando viene de Dios o no. ¿Cómo? Comprobándolo con la palabra y también orando a Dios en dependencia de la guía de su Santo Espíritu. Miren cómo dice versículos 2 y 3. En esto, y aquí está, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí tenemos la clave. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este anticristo del cual Juan habla en diferentes ocasiones, que casi siempre nosotros pensamos en el personaje, esa persona o institución que se va a levantar en un momento determinado y crucial de la historia y se va a proclamar como Cristo y el mundo le va a seguir y le va a escuchar, que va a tener una autoridad política, económica y religiosa en el mundo entero. Sí, pero es que Juan está hablando del espíritu del anticristo. Porque ¿quién va a estar detrás del anticristo? El espíritu de Satanás. Y el espíritu de los falsos maestros, ¿cuál es? Aunque se proclamen creyentes, el espíritu de Satanás, que es el espíritu del anticristo. Es un enemigo encubierto. Jesús también hablaba de lobos disfrazados de ovejas. Son enemigos encubiertos. Entonces, hay personas que yo en un momento admiré, por ejemplo. En un momento yo creí que eran maestros verdaderos, pero hoy yo los veo, lo que están predicando y lo que están enseñando, y me doy cuenta que eran farsantes. Estaban encubiertos. La afirmación de que Jesucristo ha venido en carne, tal y como lo menciona Juan allí, es el corazón de la fe cristiana. Pues en ella se une el misterio de la divinidad y la humanidad en una sola persona. El Hijo Eterno, consustancial con el Padre, no dejó de ser Dios al hacerse hombre, sino que asumió completamente nuestra naturaleza humana sin pecado para redimirla desde dentro. Como verdadero hombre, pudo representarnos obedeciendo perfectamente la ley que nosotros violamos y que no podíamos en nuestras fuerzas obedecer por cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. Y como verdadero Dios, su obediencia y sacrificio tuvo valor infinito ante el Padre. Solo un Cristo plenamente humano podía morir por los hombres y ocupar el lugar de los hombres representando a los hombres. Solo un Cristo plenamente divino podía hacer de esa muerte un sacrificio suficiente y eterno. De ahí que la encarnación no sea un hecho secundario en nuestro gran listado de creencias, sino el fundamento mismo de la salvación. En Jesús, Dios se acerca al hombre sin dejar de ser Dios. ¿Nunca ha pensado en esto? En Manuel, Dios con nosotros. Dios se acerca al hombre sin dejar de ser Dios, pero al mismo tiempo humanándose. Y esto es un gran misterio. Es algo que tal vez desde el punto de vista intelectual no podamos comprender del todo,
Pero hermanos, si negamos una de esas dos cosas o las ponemos en tela de juicio, toda nuestra fe se derrumba. Por eso, quien no reconozca que Jesucristo es divino humano, tiene un problema serio en su doctrina. Y de ahí detectamos que su enseñanza no viene de Dios. Y lo dice Juan muy literalmente: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Listo. Entonces todos esos grupos que están sesgando el evangelio completo de Cristo, tenemos que desecharlo. En otra de sus escritos, Juan dice: a esas personas no los reciban en casa. No está diciendo que no podemos tener relación con esas personas, lo que está diciendo es que no les escuchemos. Entonces, cuando esas personas, que hay muchos por ahí, vienen a tratar de convencernos de ese error contrario a la Biblia, diciendo que Cristo fue el primer ser creado, por ejemplo, o que Cristo y el Padre son una misma persona, como un camaleón que hoy es una cosa y ahora es de un color y después es de otro, todos son mentiras. Pues no le prestemos atención a esas mentiras y de ninguna manera demos rienda suelta para que esa falsa enseñanza siga propagándose. La expresión ha venido, cuando dice ha venido en carne, indica además que su humanidad glorificada permanece para siempre. Qué interesante que la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, se humana en el momento preciso, se encarna, nace del vientre de María como un hombre común y corriente, biológicamente hablando, como usted y como yo, pero que al mismo tiempo es Dios. Un hombre como usted y como yo, pero sin pecado, es la diferencia. Pero cuando Jesús vive su vida, muere y resucita con un cuerpo glorificado y asciende a los cielos, ahora ese Hijo eterno de Dios posee un cuerpo humano. Un cuerpo como el nuestro, pero glorificado, que no está sujeto a muerte ni a corrupción, no enferma, no envejece. Y dice la Biblia que intercede por nosotros delante del Padre constantemente. Así, confesar a Cristo, que Cristo vino en carne, es confesar que la salvación no es idea ni esfuerzo humano, sino la intervención real del Dios encarnado en la historia. Entonces, hermanos, en contextos de enseñanza, sea de donde venga la enseñanza, identifiquemos cuándo se disminuye o se niega la encarnación de Cristo. Porque cuando alguien atenta contra esa doctrina fundamental, está a las claras diciéndonos que es un falso maestro. Aunque diga otras muchas verdades, que es lo que a veces me doy cuenta que los hermanos en su ingenuidad no comprenden. ¿Qué era un falso profeta? ¿Cómo se detectaba un falso profeta en el Antiguo Testamento? Dijo 10 cosas, falló en una, es un falso profeta. Dijo 1000, falló en una, es un falso profeta. Aquí no es un pronóstico, no es probabilidades. Es que si es de Dios, va a decir la verdad de Dios. Algunas veces, siempre. Y si no es de Dios, puede que de vez en cuando diga alguna mentira, porque es alguna verdad, porque es una muy buena estrategia. Pero si termina diciendo una sola mentira, es un falso profeta. Entonces algunos dicen, no, porque ¿cómo van a decir que fulano y ciclano que han hecho tanto por el evangelio y han expandido supuestamente tanto el evangelio va a ser un falso profeta porque dijo esto o dijo aquello? No, es que lo que dijo es muy serio. Dijo que Jesucristo no es Dios. O dijo que Jesucristo no vino en carne. O dijo que la Trinidad no existe. Cuando tergiversa cualquiera de las verdades fundamentales, aunque haya dado en el clavo en otras muchas, es un falso maestro y es un falso profeta. No significa que esté errado en todo lo que dice, sino que si una sola es falsa, ya lo
lo determina como un falso maestro, un falso profeta. Si leemos el versículo 4, ahora Juan usa otro término. Y aquí ahora estoy pensando en los adultos mayores, que estamos en el contexto de la celebración. Y ayer estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, de la adultez, de la ancianidad, que es el término que más amo yo. Yo prefiero adulto mayor, yo, anciano, por la repercusión bíblica que tiene, porque un anciano es un término venerado, precioso en la Biblia. Entonces, por eso yo prefiero anciano. Si en algún momento me refiero a ustedes como ancianos, no les estoy ofendiendo, les estoy honrando, porque Dios honra la ancianidad. Al punto de que a los líderes espirituales en el contexto bíblico se les llama ancianos, aunque no tengan edad de tercera edad. Un pastor es un anciano, aunque tenga 25 años. ¿Saben por qué tomó esa connotación? Porque es sinónimo de sabiduría. Entonces no es un término despectivo ni ofensivo, es un término que Dios honra. Pero bueno, ayer compartía un rato con ellos y compartíamos un tema para con ellos. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque en el versículo 4 mira cómo comienza el apóstol diciendo: hijitos. Recordemos, para este momento Juan era un anciano, ya bastante entrado en años. Al punto de que algunos registros extrabíblicos ha quedado ahí registrado en la historia. Ustedes saben que Juan es el único de los apóstoles que llegó a una edad avanzada. Todos los demás fueron de alguna manera martirizados. Él murió bastante avanzado en años. Y se cuenta, registros extrabíblicos, que ya él muy anciano, donde ya tenía sus facultades disminuidas, lo llevaban, porque parece que ya no veía muy bien y no podía trasladarse muy bien, lo llevaban por las diferentes congregaciones. Y él repetía una y otra vez las mismas palabras: hijitos, ámense unos a otros. Fue con el mensaje que Juan se despidió de esta tierra. Hijitos, ámense unos a otros. Y es un mensaje recurrente en Juan. Por eso se le conoce como el apóstol del amor. Por lo recurrente que es este tema en sus mensajes, en sus escritos. Y miren el 4, dice hijitos. Así les habla, hijitos. Los veía como sus hijos espirituales. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros de los cuales viene hablando. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es un texto de reafirmación. Él le está diciendo a ellos, aunque en su ingenuidad se han dejado arrastrar en parte por esas falsas enseñanzas, ustedes no van a ceder del todo porque ustedes son de Dios. Porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. El que está en ustedes es mayor y más poderoso que el que está en ellos. Entonces, aunque ellos tengan muchas artimañas y usen su elocuencia y su carisma y sus estructuras y sus recursos para engañar, ustedes no van a ser engañados del todo, aunque en algún momento hayan cedido a esa falsedad, porque el Espíritu que está en ustedes es mayor y la sabiduría de ustedes es mayor. Entonces es un texto de reafirmación que expresa una certeza, porque miren cómo dice, y lo vuelvo a enfatizar: vosotros sois de Dios, una certeza. Ustedes son hijos de Dios, no como ellos que aparentan o pretenden serlo y lo niegan con sus hechos. Ustedes lo son. Los hijos de Dios nunca pueden jactarse de sí mismos, pero sí deben jactarse de su Señor. Como decía Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros podemos decir: Señor, yo no soy lo suficientemente astuto, no soy lo suficientemente sabio, a veces cedo, a veces me dejo engañar por las falsas enseñanzas, pero tu Espíritu que habita en mí pone alarmas y no me deja ser arrastrado por esas falsedades. Por eso otra de las maneras en que nosotros podemos discernir el error camuflajeado de verdad es en dependencia y búsqueda del Señor en oración y dejando que sea el Señor quien guíe nuestras vidas. La batalla, lo que está diciendo Juan es que la batalla ya ha sido decidida.
las batallas contra el mal. Algo que muchas veces nosotros no enfatizamos, no recordamos, pero que decía Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hermanos, hay una batalla constante contra el creyente. Esa es la explicación de por qué muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué cuando yo vengo a Cristo y comienzo a buscarle, es como que la vida se me volvió más difícil? Es cuando vinieron más problemas. Por eso es un falso evangelio que es muy popular, decir a la gente, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Falso. La Biblia no enseña eso, sino todo lo contrario. Miren lo que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, certeza. No es la probabilidad. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es lo que le está diciendo Juan a ellos también. El que está en ustedes es más fuerte. Van a tener que enfrentar los embates toda la vida. Y van a tener que lidiar con los falsos profetas todo el tiempo en que estén en esta tierra. Pero el Espíritu de Dios, el que está en ustedes, es más fuerte. Y tenemos que estar alerta porque tenemos que entender que cuando nosotros estamos buscando a Cristo, va a venir oposición. Por eso es que vienen problemas y vienen tropiezos. Además de que son pruebas que Dios permite para precisamente pulir nuestro carácter y conformarnos conforme a la imagen de su Hijo. La batalla haya sido decidida aunque no haya concluido aún. Estamos en medio de la batalla, pero ya sabemos cuál es el final de la batalla, porque ya Cristo venció en nuestro lugar. Por medio de la fe, los cristianos participan de la victoria y por eso son colocados en la situación de vencedores sobre el mundo, como tal y como lo dice Juan. Con palabras tranquilizadoras, Juan escribe, el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Hermano, hay dos fuerzas que se oponen mutuamente. No son fuerzas iguales, no es el yin y el yang, no son fuerzas iguales. Es la fuerza de un ser poderoso y astuto, pero limitado. Más poderoso y más astuto que nosotros, sí, pero un ser limitado, criatura, contra un Dios ilimitado. Entonces, cuando usted compara a Satanás y la fuerza de Satanás y la astucia de Satanás con la de Dios, la diferencia es abismal. Satanás no es igual a Dios, ni remotamente. Pero Satanás es astuto. Y Satanás tiene a su servicio una hueste de demonios que le sirven para propósitos contrarios al propósito de Dios. En nuestras fuerzas no podemos luchar. Y Juan no está hablando para que ellos se atemoricen, sino para que tengan la certeza de que ellos pueden vencer a esas fuerzas del mal. Pero no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ahora, aquí, versículo 4, cuando dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando él usa el término mundo aquí, no lo usa con el mismo sentido que como lo ha usado en los versículos anteriores, porque el término mundo lo usa varias veces y quiero que vayan ahí a sus Biblias. Él usa el mundo de dos formas. Cuando dice los falsos profetas han salido por el mundo, estaba hablando de que ha salido ¿por dónde? Por todo lugar, en el planeta, en la tierra. Pero aquí, cuando dice en el versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, entonces sí está hablando ahí del espíritu del maligno, que dice la Biblia que es el príncipe de este mundo. Y ahí es donde a veces los creyentes se confunden. Cuando dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, no es que Satanás gobierna sobre el universo. Quien gobierna sobre el universo es Dios. Pero Satanás es el gobernante de la ideología y sistema de pensamiento que impera en el mundo y que es contraria a Dios. ¿Entienden la diferencia? Él no es el que domina los hilos de la historia, ese es Dios. Pero Él es quien domina la ideología de este mundo desde el punto de vista general. La ideología que es contraria a Dios. Él es quien mueve esos hilos porque tiene muchos adeptos que son los que son del mundo, sus seguidores. Confiemos menos en nuestra capacidad humana para discernir la verdad del error
y más en la presencia del Espíritu. Pidamos dirección y sabiduría ante los engaños que no van a cesar y se van a arreciar cada vez más. Una de las estrategias que al parecer Satanás está usando hoy, al final siempre son las mismas estrategias, pero como que él las modifica, las actualiza, porque es muy astuto. Es que ahora él ha tomado la estrategia de llenar al mundo de religiosidad. Ahora cualquiera tiene una Biblia en su casa. Si hace años atrás Satanás atacó la Biblia, pero cuando él lograba eliminar una Biblia surgían dos. Al principio del cristianismo, un ataque despiadado físicamente hablando de persecución sobre los cristianos, pero él se dio cuenta de algo: mataban a un cristiano y salían 3, y mataban a 3 y salían 6. Luego trató de destruir la Biblia, pero cuando destruían una Biblia se imprimían 10 Biblias más. Entonces, ¿cuál es su estrategia ahora? Biblia de todo tipo, Biblia en el teléfono, mensajes de todos tipos habidos y por haber, y que la gente se conforme a: soy cristiano. Cristianismo cultural. Y ahora él ha usado esa estrategia. Miren el versículo 5 y 6 y con esto terminamos. Hablando de los falsos maestros, dice: ellos son del mundo. Ya no está hablando de que viven en el mundo, porque todos vivimos en el mundo. Son del mundo ellos son de acuerdo a ese sistema diabólico contrario a Dios. Ese es su mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y que miren qué clave tan tremenda. Ustedes quieren saber cómo yo lleno este templo de personas. Y que ni 3 secciones el domingo alcance. Yo asumo un mensaje light del Evangelio. No confronto a las personas con el pecado. Tomo los textos de la Biblia que todos quieren escuchar. Comienzo a practicar un mensaje muy motivador, lleno de emocionalismo, y a decirle a la gente lo que ellos quieren oír, y este lugar se abarrota. Es lo que está diciendo aquí Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy claro, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, en igualar verdad a popularidad. Porque alguien sea popular no es porque alguien esté predicando la verdad del Evangelio. Los falsos maestros son populares. ¿Por qué? Porque su audiencia es el mundo. Porque ellos viven para entretener a la gente y para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Timoteo, aprovecha y predica ahora, porque vendrá tiempo cuando ellos no van a soportar la verdad de Dios. Estoy parafraseando el texto. Sino que ellos van a buscarse los maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Dice: apártate de ellos y tú sigue la línea que se te ha trazado. Sé fiel a la palabra. Y Pablo por eso enfatizaba una y otra vez: no hay otro evangelio. No hay nada nuevo que decir. Es el mismo antiguo evangelio, pero el que la gente desesperadamente necesita escuchar. Y es el único mensaje que nos corresponde a nosotros proclamar. Entonces no usen la numerosa concurrencia como criterio de verdad. El hecho de que un lugar esté abarrotado no significa que ahí se esté predicando la verdad, lo que no quiere decir que en un lugar donde se predique la verdad no pueden haber muchas personas. No estoy diciendo que no sea así. Los mensajes populares pueden ser errados. Apliquemos los criterios de la palabra. En el versículo 6, Juan expresa la serena seguridad
de quienes pertenecen a Dios. Dice él, nosotros somos de Dios. Y él no está siendo presuncioso, sino que está hablando de la confianza de saber que Dios y su pueblo están unidos en la verdad. Esa relación implica también responsabilidad. Los creyentes deben hablar de Dios y proclamar su palabra porque han recibido su verdad. Cuando Juan dice que conoce a Dios, nos oye, enseña que el pueblo de Dios reconoce la voz divina cuando se le predica fielmente la Escritura. No sé ustedes, pero cuando yo estoy frente a un charlatán que lo único que hace es historias y hacer reír a la gente, y que citó un texto al principio de su discurso y luego nunca más fue a ese texto, no me lo expuso, no me lo explicó, no lo aplicó a mi vida, empezó a dar vueltas por otros textos para de alguna manera supuestamente decir que está predicando la Biblia, pero al final todo fue centrado en él o en el hombre. Para mí eso no es un mensaje de la Biblia. Y cuando estoy frente a un tipo de mensajes como ese, digo, qué pérdida de tiempo. Y trato de estar en mi Biblia entonces para encontrar lo que Dios me está diciendo y no lo que alguien con su charlatanería está tratando de decir para impresionarme o para entretenerme. Porque a mí no me interesa que nadie me entretenga, sino que alguien me exponga la palabra de Dios, que es lo que alimenta mi alma. Hermano, entonces concluyo diciendo lo siguiente: el creyente maduro no se deja impresionar por la emoción, ni por la fama, ni por los supuestos milagros, sino por la fidelidad doctrinal al mensaje de la palabra de Dios, que tiene como núcleo a Jesucristo y a este, como decía Pablo, crucificado. Vivimos rodeados de engaño, pero no estamos indefensos ante esos embates. Tenemos el criterio, la verdad de la palabra de Dios. Tenemos la fuerza, el Espíritu Santo. Y tenemos la seguridad, somos hijos de Dios. Por eso la exhortación de Juan sigue vigente. El que es de Dios, oye la voz de Dios. A veces nos preocupamos mucho por la persona que vino y escuchó y se fue y no volvió. Sí nos debe preocupar. Tenemos que interesarnos en las personas. A veces tienen luchas, están enfrentando muchos obstáculos, pero que esa preocupación no nos lleve a lo que otros tristemente han hecho, a moldar el mensaje, a moldar lo que se hace aquí para que la gente esté contenta. No, hermano, el evangelio es confrontativo. El evangelio, para que produzca fruto y transformación en las personas, necesariamente tiene que ser el evangelio de Cristo. Y es un evangelio que a las personas en su intelecto les resulta ser locura, pero es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Que el Señor nos conceda corazones que disciernen la verdad, que proclaman su palabra y que permanecen firmes en Cristo hasta el final. Y para los adultos mayores, y en contraste para los más jóvenes, les decía ayer a los adultos mayores, no se priven de transmitir su sabiduría a las nuevas generaciones. Jóvenes, no se priven de escuchar la sabiduría de los más adultos, porque es necedad. Los jóvenes en la iglesia necesitan a los adultos en la iglesia necesitan a los jóvenes. Nos necesitamos todos, pero hablando de los adultos mayores, para mí una iglesia de adultos mayores no es una iglesia débil, es una iglesia fuerte, porque abunda en sabiduría, abunda en criterio divino, porque han caminado mucho tiempo con su Señor. El Señor les bendiga, hermanos.